Pero luego llegó la historia central, y retengan también este dato, porque este personaje volverá a aparecer en la historia una y otra vez. Daniel Brisson. Daniel Brisson era el mejor amigo de Florencia y compañero de la facultad. Según ella, Daniel nunca le había expresado ninguna sugerencia inapropiada, y ella incluso no lo veía como un muchacho serio, porque disfrutaba de la compañía de las señoritas de la noche, incluso ella misma le conseguía contactos para sus andanzas. Pero desolada por el desamor con su novio, el que le gustaban las chicas trans, terminó acercándose cada vez más a Daniel, que casualmente pertenecía a una familia muy acaudalada. Hijo de un francés y una tropiguaya bastante menor, los padres de Daniel detestaron a Florencia nada más verla, siempre de acuerdo al relato de Florencia. Según ella, eran gente extraña, con costumbres europeas como andar desnudos en su casa, y por tanto les molestaba que ella los visite. Nini, según Florencia, le dijo la primera vez que la vio: «Nena, no te ilusiones, mi hijo no tiene novias, solo compañeras ocasionales, para decirlo finamente». Al mismo tiempo, Nini le advirtió a su hijo Daniel que Florencia probablemente quería embarazarse de él para resolverse la vida económicamente. Y Florencia le contó esto a Morán bastante indignada, remarcando que ella no tenía privaciones, que vivía en una casa con piscina y con mucama, la de su padrastro, y que esa acusación era infundada. Sin embargo, la propia Florencia le admitió a Morán que tras apenas 5 meses de noviazgo con Daniel, quedó embarazada, pese a que, según Florencia, ella se cuidaba, pero las pastillas o el tratamiento por el tumor habían disparado su fertilidad. La familia Brisson, siempre de acuerdo al relato de Florencia, hizo lo imposible para que Daniel no reconozca a la criatura. Incluso, según Florencia, le ofrecieron un salario de por vida para que ella sea madre soltera, pero Florencia, indignada, no quería que su niña crezca sin padre y le suplicó a Daniel que la acompañase hasta el final. Tenían apenas 21 años. Y su suegra Nini le insistía obsesivamente que se realice una prueba de ADN nada más dar a luz, sugiriendo que no sería su nieta y tratando de persuadir a Daniel de que deje a Florencia. El día del parto, Nini se le habría acercado a Florencia y le dijo al oído que la odiaba, especialmente tras ver el rostro de la niña, muy similar al de Daniel, por lo cual quedó claro que efectivamente era su nieta. Más tarde, Nini y su marido obligarían a Florencia a ir a firmar a una escribanía papeles donde renunciaba a cualquier tipo de reclamo patrimonial. Amenazaron a Daniel con desheredarlo si llegaba algún día a casarse con ella y lo desterraron de su mansión, que luego demolerían para construir un lujoso edificio. Entonces, según Florencia, siendo madre primeriza y teniendo truncada su carrera universitaria y Daniel también, se fueron a vivir juntos. Primero a la casa de su padrastro y luego a un departamento propio. Como Daniel estaba un poco más avanzado en la carrera, Florencia lo mantenía y consiguió un empleo en una juguetería, donde Florencia demostraría sus dotes para el marketing, organizaría todo tipo de ofertas, multiplicaría proveedores y canales de venta, modernizaría la empresa, administraría sus redes sociales, diseñaría las vidrieras y básicamente se convertiría en una gerente todoterreno. Según Florencia, cobraba comisiones por las ventas y ganaba mucho dinero, pero no lo ahorraba, sino que lo gastaba en darle regalos caros a Daniel. Remeras Lacoste, relojes Tommy Hilfiger. Básicamente estaba obsesionada con proveerle a su novio, el padre de su hija, supuestamente mantenido por ella, todo tipo de cosas caras para que no se sienta tan desahuciado por haberla elegido a ella en lugar de a su familia. También decía que permitía que Daniel chatee con meretrices para saciar al menos en parte sus fantasías, pero lo controlaba rigurosamente para que no las vea, para que no concrete las citas. Según Florencia, pronto los padres de Daniel regresarían de Europa y le harían una oferta tentadora: dejarlo vivir solo en uno de sus departamentos de lujo, con una PlayStation y una gran televisión, a cambio de que deje a Florencia. Y lo hizo, la dejó por primera vez. Al mismo tiempo, pobre Florencia, siempre las echaban las desgracias, la dueña de la juguetería se habría enamorado de ella, por más que tenía marido, y comenzó a acosarla como su antiguo jefe, pero en versión femenina. Y entonces Florencia tuvo que renunciar, y se encontró criando sola a su niña,
de vuelta en la casa de su padrastro y nuevamente obstruida de avanzar en su carrera. ¿Por qué? ¿Por qué estaba obstruida Florencia de avanzar en su carrera? Si ya no tenía la necesidad de trabajar para mantener a Daniel, y ni siquiera tenía a Daniel. Bueno, según Florencia, había dos profesores que se la tenían jurada. Uno, porque la acosaba y ella no accedía a sus pedidos, tercera vez, y otro, porque según ella, era un señor gay que tenía envidia de las mujeres bonitas. Así explicaba que se tomó 9 años para terminar una carrera que normalmente lleva 4 o 5. Morán escuchaba todo esto con escepticismo, pero con bastante interés. Les repito, Florencia contaba los detalles maravillosamente. Tenía una capacidad de relato, de storytelling, muy poco común en mujeres de esa edad. Luego volvieron con David, que de vez en cuando viajaba a Europa para trabajar en el hotel de su familia europea y volvía con dinero para pagar las cuentas. Sin embargo, los suegros de Florencia todo el tiempo insistían en que la deje, y lo lograron por segunda vez, ofreciéndole esta vez regalarle una camioneta nueva. Florencia entonces desarrolló un profundo trauma por el desapego, pánico a que la abandonen, y todo esto coincidía con la crisis matrimonial entre su madre Eva y su padrastro el industrial oriental Edgardo. Por esta misma época habría ocurrido la historia del exorcismo, y Morán le sugirió educadamente que quizás guardaba alguna relación con el supuesto problema neurológico. Ella se ofendió y siguió narrando. Los años pasaban y Daniel le hablaba a todo el mundo, a todos los compañeros de la facultad, quejándose de Florencia, de que en realidad Florencia no quería volver con él. Finalmente, sometida por la presión social y siempre muy pendiente de lo que piensen de ella, Florencia accedió a volver con Daniel, pero ya estaba completamente paranoica. Todos los días le preguntaba 3 o 4 veces si él pensaba volver a dejarla. Le rogaba: Daniel, dime si me vas a dejar. Daniel, no puedes dejarme de nuevo. Nuestra hija tiene 4 años, sufrirá demasiado. La inestabilidad y el terror se apoderaron de Florencia. Y contaba todo esto de manera particularmente transparente, al menos en apariencia, hasta el punto de conmover a Morán. Finalmente, llegó el día que temía. Sus suegros regresaron de un nuevo viaje a Europa y normalmente siempre que hacían eso, buscaban a Daniel para sobornarlo. Ese día, Florencia le rogó a Daniel que le jure que no la iba a dejar, que no iban a persuadirlo con ningún tipo de bien material o de cantidad de dinero para que vuelva a dejarla, y le advirtió a Daniel que luego de ello, en caso de que la vuelva a dejar, no habría retorno. Daniel le dijo que se quede tranquila, siempre según el relato de Florencia. Le dijo: tranquila, Florencia, no te voy a dejar ni a vos ni a nuestra hija. Pero esa misma tarde le ofrecieron 100 ovejas para un campo que le había regalado su familia, 100 ovejas, y por 100 ovejas Daniel la cambió. Para colmo, la situación en la casa de su padrastro era incómoda. Ya se había separado de Eva y Florencia tuvo que abandonar esa propiedad donde había vivido más de 20 años, aunque siguió conservando el cochecito chino que le había regalado Edgardo. Furiosa con Eva por haber canjeado al padrastro rico por un nuevo padrastro pobre, el personal trainer sureño, Florencia terminó mudándose a una especie de conventillo, a una vecindad humilde, sórdida, en un vecindario peligroso, donde por primera vez conoció el peligro de primera mano, donde le asaltaron el estéreo de su auto, donde presenció una escena trágica de una vecina humilde y con un consumo problemático de sustancias que tuvo complicaciones por una interrupción del embarazo clandestina. Fue entonces cuando Morán concluyó que Florencia tenía una grave obsesión con las apariencias. No le parecía suficiente explicación y más tarde insistiría en el tema, a lo que Florencia secamente le contestó: mira, Matías, Natalia me es útil, porque su madre es una persona influyente. Mis ex-suegros, los padres de Daniel, me han amenazado varias veces con quitarme la custodia de mi hija, y la madre de Natalia podría ayudarme en esa situación, en ese escenario. Por lo tanto, prefiero seguir hablando con Natalia aunque ya no la sienta mi amiga. En otras palabras, prefería seguir fingiendo que era amiga de Natalia. Por otra parte, en otra anécdota reveladora, Florencia le contó que en la cumbre de la Opu y de la Upesco se cruzó a su suegra, que andaba turisteando, a Nini, a su archienemiga, y entonces le dijo muy contenta que ella ya había sido contratada por la Organización de Países Unidos, presumiendo de sus supuestos éxitos, por más que en rigor nadie la había contratado y simplemente fue como voluntaria a sacarse fotos y subirlas en sus redes
sociales. Una de las cosas que no le cerraban a Morán es por qué Florencia evitaba mostrarle su coche. De hecho, en una ocasión la acompañó al estacionamiento de Bantú y ella hizo todo lo posible para despedirse en el ascensor. Y de hecho, en el resto de su futura relación, nunca lo invitaría a entrar a su apartamento. Rápidamente Morán concluiría que Florencia sentía vergüenza de su casa y de su auto, una vergüenza totalmente injustificada, porque Morán no juzgaba a las personas por lo que tienen, sino por quiénes son. Por otro lado, no entendía por qué tenía un apartamento tan sencillo, si supuestamente ganaba tanto dinero vendiendo cursos de cripto. Y con el tiempo, Florencia le fue blanqueando que Daniel no había abandonado por completo a su hija, sino que comenzó a darle dinero y cada vez más dinero. Le pagaba el colegio privado a la hija, le pagaba el alquiler del apartamento a ambas, le pagaba las cuentas, pero al mismo tiempo, Florencia le mostró mensajes a Morán donde supuestamente Daniel le pedía sexo a cambio de todo esto. Y Morán le preguntó, a ver, se supone que tenés derechos legales a cobrar la manutención de tu hija. ¿Por qué tenés que soportar estos reclamos o estas peticiones impertinentes de tu ex? Y Florencia le decía, mira, a mí no me gustan los juicios porque yo soy muy competitiva y no me gusta perder. Así que prefiero que él me dé el dinero, total, él me escribe estos mensajes pero yo no le doy nada, así que prefiero que la situación siga así. Al mismo tiempo, Florencia sostenía que sus ex-suegros tenían grandes secretos, incluso que su ex-suegro había cumplido prisión domiciliaria por un caso de estafa y que cada vez que tenían desacuerdos respecto a la niña, la hija de Florencia y Daniel, ella le hacía llegar amenazas sobre exponer sus turbiedades. Luego, más adelante y también en diciembre, hubo una cuarta cita. Florencia sentía curiosidad porque Morán había practicado tiro deportivo y le pidió que la lleve a un polígono para probar las armas. Se supone que Florencia disparó por primera vez y lo hizo con todas las armas de Morán, de distintos calibres y perfectamente registradas, según las normas legales de Tropicalia. Morán y el instructor de tiro quedaron asombrados, porque Florencia había mostrado una puntería increíble, acertando directamente al centro de la diana en más de una ocasión. Y todo esto tras una sencilla explicación mínima sobre el funcionamiento de la pistola y las normas de seguridad. Entonces, Morán le dijo en broma, ¿vos no serás un agente del Mossad que viene a tenderme una trampa por mis escritos sobre la causa palestina? Y ambos se rieron tremendamente. Florencia solía afirmar que prácticamente no volvió a tener relaciones serias después de Daniel. Pero lo cierto es que ya había aludido un par de veces a un misterioso médico llamado George y apodado Coco. Entonces hablaron largamente de su relación con George. Lo había conocido en una fiesta en un velero y George era un tipo enigmático, al que Florencia le aplicó sus reglas, como salir con él durante más de 4 meses antes de tener intimidad. Según Florencia, George era un seductor que le prometía todo lo que quería escuchar. En una ocasión le mostró un terreno y le dijo, este es mi terreno, y aquí haremos una casa para vivir juntos. Pero al mismo tiempo, George era un tipo raro que nunca le invitaba a su casa, del mismo modo que Florencia luego nunca invitaría a su propio apartamento a Morán. Pero bueno, también George manifestaba cierta ambivalencia respecto a ella. No hablaban mucho, se la pasaban jugando a las cartas, y Florencia llegó a seguirlo para descubrir dónde vivía y sospechaba que George, Coco, estaba casado. Al mismo tiempo jugaban al pádel. George quería entrenarla, hacerla bajar de peso y le prometía que al culminar el proceso, él personalmente le realizaría una cirugía estética. Al mismo tiempo, cada vez que hablaba de George o de Coco, Florencia insistía en que era un hombre que escondía cosas raras. Entonces Morán un día preguntó a fondo ¿qué tipo de cosas raras? Florencia entonces le dijo que ella solía subirse a la camioneta de Coco y observar muchísimos fajos de billetes, toneladas de dinero en efectivo. Decía, yo incluso me sentaba con mucho cuidado, no vaya a ser que se vuele un billete y que luego me eche la culpa a mí. Entonces Morán le preguntó, Florencia, ¿no te parecía extraño? ¿No le preguntaste a qué se dedicaba? ¿Acaso era narco? ¿Acaso lavaba dinero? Y Florencia le deslizó que en realidad George, este extraño médico, que no trabajaba en ningún hospital, se dedicaba al mundo de los préstamos.
De hecho, a lo largo de las siguientes citas, Morán tocaba el tema tangencialmente y buscaba entender cómo Florencia, una persona que siempre manifestaba que no dejaba a sus novios, sino que la dejaban a ella, cómo había terminado con el tal George, con Coco. En una oportunidad, Florencia le dijo que a Daniel le había dado un ataque de celos, que los persiguió con su camioneta, que le dio un fuerte apretón de manos amenazante a George, y que luego de eso, preocupado y algo alcoholizado, George le habría soltado un comentario ofensivo a Florencia. Sacó su tarjeta de crédito, pagó la cuenta en el bar y le dijo: yo podría darte una extensión de esta tarjeta, pero cuando seas un 10. Ahora sos un 7, así que recién cuando seas un 10 te voy a dar la extensión de la tarjeta. Entonces Florencia se distanció de él y no quiso verlo más. Pero, en otra charla con Morán, Florencia le brindó una explicación alternativa. Le dijo que en realidad ella le había pedido dinero a George. Ya que George se dedicaba a los préstamos, ella le había pedido una cantidad muy modesta, de 100 o 200 dólares. Pero George, muy ofendido, le dijo que no quería prestarle, que nunca le prestaría una mujer y menos si salía con él, y no volvió a dirigirle la palabra. Luego partieron al Hotel Hassler, se fueron a la terraza, donde había una pequeña piscina y unas mesas, tomaron unos tragos y en solitario conversaron largamente sobre sus problemas. Florencia por primera vez admitió, con un par de copas encima, que estaba un poco frustrada por su avance en los negocios. También manifestó por primera vez que su ex Daniel, el padre de su hija, era bastante pesado, que le hacía comentarios obscenos, burdos, cada vez que ella le pedía dinero para la niña, que a veces la amenazaba y la seguía. Luego incluso enviaría muchos audios y muchos mensajes, ilustrando eso en los próximos meses, y solía hacerlo en formato temporal. Pero el sexto sentido de Morán lo hizo grabar cada uno de esos mensajes, o al menos la mayoría, con su otro teléfono. En principio, porque creía que si Florencia estaba amenazada, tendría que haber un registro de ello. Aunque luego, bueno, otras ideas se acomodarían en su mente. En aquella oportunidad, Florencia le escribió, tras separarse, que su hija había descubierto su romance, puesto que le apareció una fotografía de ambos en las cataratas y ella tuvo que darle explicaciones, pidiéndole concretamente que no le diga nada a su padre, Daniel, a quien siempre retrataba como una persona celosa y controladora, por más que se supone que se habían separado hace 4 años. Morán comenzaba a interiorizar el relato sobre Daniel, comenzaba a creerle todas las cosas que le contaba Florencia al respecto, como por ejemplo que cuando ella había engordado, Daniel la miraba con asco, le bajaba la autoestima, y que sin embargo recién cuando ella comenzó a rechazarlo tras su separación definitiva, él le decía cosas como ya volverás, soy tu capricho, o a veces literalmente lloraba a lágrimas sueltas, suplicándole que se acuesten. También una vez que Morán le dijo en broma, mi querida Crypto Sister, Florencia se molestó y le dijo, sos igual que Daniel, y le mostró un meme que Daniel le había enviado, y Morán no pudo evitar destarrillarse de la risa. El meme mostraba al típico Crypto Bro de masivo bro, con una piscina y un Ferrari detrás, un lunes, y un martes, ese mismo muchacho estaba revolviendo un tacho de basura buscando comida. En una ocasión se fueron a un food park, comieron pizza en uno de esos días frescos y Florencia, fastidiada, volvió a hablar uno de sus temas favoritos, la constante competencia con su ex suegra Nini respecto a la crianza de su hija, la hija de Florencia, la nieta de Nini. Florencia decía que Nini trataba de convencer a la niña de que se quede con la familia paterna y abandone a su madre, porque la familia paterna era rica, porque podían darle mayores comodidades. Pero la niña, por supuesto, prefería a su mamá, lo cual obviamente Morán comprendía y avalaba. Pero bueno, Morán siempre recibía el relato de Florencia de todas las cosas, que solía decir que Nini la encerraba en una oficina y que incluso una vez muy enojada, Florencia tuvo que amenazar a Daniel con hablar de una misteriosa camioneta desaparecida, involucrado un caso muy oscuro que asustó a toda su familia. Pero bueno, por el momento Daniel no había dado ninguna noticia particularmente negativa, más allá de que Florencia siempre le mandaba a Morán comentarios o imágenes de cuentas psicológicas de Instagram hablando del complejo de Edipo y de distintas patologías que ella le endilgaba al padre de su hija.
El primer tercio del mes de abril concluía con unas fotografías espectaculares en el Café del Teatro, por supuesto fotos imaginarias, redes imaginarias, un café imaginario, etcétera, etcétera. Y por esos días el chat se pobló de mensajes amables, aunque no dejaban de aparecer fotos, por ejemplo, de muchos cosméticos que había comprado masivamente Florencia y que según ella revendería para sumar un ingreso extra y recuperar sus devastados ahorros. Poco después, en otra escena memorable, Morán le sostiene el rostro sobre su regazo a Florencia y mira su cara como quien se conmueve ante el más bello paisaje impresionista. Morán pensaba: yo debo haber hecho algún pacto con Lucifer, porque me ha obsequiado la más bella de sus ángeles caídos. Ese fin de semana bellísimo, Morán volvió a insistirle a Florencia con ayudarla a expandir su marketing digital. Florencia se mostraba renuente, pero le recomendaba distintas adquisiciones a Morán para su casa. Domingo al mediodía se fue de la casa de Morán, volvió a hacerse las uñas, probablemente por quinta vez en 3 semanas, pero por la noche aparecieron mensajes inquietantes. Florencia estaba agitada, muy agitada, y envió una seguidilla de mensajes temporales y otros que eliminó. En cuanto comenzó a advertir el tenor de los mismos, Morán tomó su otro teléfono y empezó a grabarlos. Según Florencia, Daniel estaba desatado. Se había enterado que Florencia salía seriamente con otro hombre, que a veces llevaba una cadenita con sus iniciales, que incluso habían fumado juntos alguna vez. Todo esto se lo contó un primo de Florencia porque Daniel visitaba a menudo la tienda de kebabs de su antiguo suegro, Héctor Angulo, el padre de Flor. Pero esta vez, el relato de Florencia es estremecedor. Matías escuchó y reescuchó esos audios temporales que supo grabar a tiempo y sintió un ramalazo de sudor frío por la espalda. Florencia afirmaba que Daniel le dijo: no te mato porque sos la madre de mi hija, pero te voy a destruir, te voy a hacer la vida imposible, te voy a hacer un análisis toxicológico, te voy a quitar la custodia, te voy a quitar tu matrícula profesional, no vas a tener dónde esconderte, te vas a quedar sola. Aclaración ETSA. Repudiamos toda forma de amenazas o de violencia de cualquier tipo, y esto es simplemente una creación literaria y ficticia. Retomo. Ese era un mensaje donde se escuchaba realmente perturbada a Florencia relatando lo que supuestamente le había dicho Daniel, pero en otro dijo: incluso me mostró la foto de una pistola que se compró. Está loco, es un psicópata, está más loco que nunca. Morán le contestó que debía tomar acciones inmediatamente, que no podía dejar pasar un episodio de estas características. Y Florencia le dijo que ya se le iba a pasar Daniel, pero que ella necesitaba tomar distancia, que estaba pensando en realizar un viaje relámpago con sus amigas. No, nena, no tenés que hacer ningún viaje relámpago escapándote. Tenés que hablar con todas tus amigas, tenés que hablar especialmente con tu familia paterna y con el bobo de tu primo y contarles que tipo te está exhibiendo un revólver y que te insinuó que te si no fueras la madre de su hija. Es absolutamente terrible, es una cuestión criminal, vos lo sabés bien. Para entonces Morán ya le había hecho una llamada de Telegram para decirle esto, y ella le agradeció porque él la calmase, le pidió disculpas por compartirle su estrés, siendo que Morán era un tipo con tantas ocupaciones, y Matías le respondió taxativamente que no había nada que disculpar y que no existía prioridad en su vida más allá de protegerla a ella. Y le dijo: Flor, por favor, no permitas que un ex psicópata cuarte tu felicidad. Ponele los puntos, llévate, no sé, a Roberta con vos, grabalo y reuní las grabaciones y las capturas de pantalla de todos esos mensajes que me habías mostrado, donde supuestamente Daniel te pedía sexo a cambio del dinero para la niña, porque esto tiene que parar ya. Morán había guardado captura y había hecho copia en la nube de algunos de esos mensajes que Flor le había mandado por Telegram en formato temporal. Pero la respuesta dentro de esta llamada de Telegram lo dejó anonadado. Florencia le respondió: no, perdí todos los mensajes de cambié el iPhone y nunca denunciaría a Daniel porque, como ya te expliqué, dependo mucho de él y él me da más dinero del que la ley exige. Morán le dijo: eso no justifica que te amenace, que te amedrente o que te muestre la foto de una pistola en forma amenazante. ¿O es que acaso exageraste, Flor? Flor, muy ofendida, dijo: no, no exageré, eso es exactamente lo que hizo, está loco, te digo que está loco. Pero ya no quiero hablar más del tema, por favor, estoy muy nerviosa. Morán no pegó un ojo en toda la noche. Incluso algunas ideas que se habían comenzado a forjar vagamente en su cabeza empezaron a tomar forma. Él tenía la firme convicción
decisión de no mezclar nunca el amor con el dinero. No quería mantener a ninguna otra mujer que no fuera Claudia, que por otro lado trabajaba y fuertemente en el área audiovisual de su equipo, pero por Florencia estaba realmente dispuesto a hacer una excepción. Morán tenía en la punta de la lengua decirle que mande al demonio a su ex psicópata según ella, y estaba dispuesto a apoyarla económicamente hasta que consiga ingresos fijos o de una suficiente cuantía como para mantenerse a sí misma, porque Morán ni se creía del todo que Florencia ganase $900 por mes trabajando tan poco, y también era bastante consciente que el tren de vida que estaba llevando Florencia, especialmente en esas últimas semanas, no era sostenible con esa cifra, aun si la ganara. Morán advertía que Florencia se gastaba absolutamente todo en lujos, y aún así no cerraban las cuentas. Pero bueno, él estaba firmemente dispuesto a hablar con ella si Daniel proseguía en esa actitud chantajista, extorsionadora, casi mafiosa, y ayudarla para que, cambiando algunos hábitos y tomándose más en serio su trabajo, pueda hacerse su propio camino. Sin embargo, le parecía algo tremendamente incómodo, algo que preferiría evitar, pero se pasó toda la noche pensándolo y estuvo a punto de decírselo. Y si no lo hizo fue porque el otro día Florencia le realizó una intempestiva llamada telefónica donde quiso calmar las aguas y rebajar un poco la carga emocional que había generado su descargo del día anterior, diciendo que se iba a reunir con Daniel, que iba a tener una seria conversación con él, que Roberta la acompañaría y se quedaría fuera en el automóvil, que ella le compartía su ubicación en tiempo real y que pondrían las cosas claras. Morán entonces, que no era ningún machista patriarcal y era un tipo que creía firmemente que las mujeres pueden defender sus propios intereses, se limitó a enviarle una gran compra de fármacos para la gripe de Flor y también la de su hijita, que se había contagiado a través de Flor, y Flor a través de Morán, y le deseó muchísima suerte. Pero la reunión con Daniel se pospuso, y para la justa mitad de abril, a pocos días de ese viaje con sus amigas a Ciudad de la Frontera, un viaje que originalmente iba a ser con Morán, pero que bueno, Florencia dijo que viajaría con las amigas para escapar de Daniel, que se llevaría incluso a su hija, que no quería que su hija vaya a la casa de Daniel, que Daniel estaba loco, que Daniel era un peligro. Bueno, 2 días antes de ese viaje, Florencia apareció con la noticia de que ahora sí hablaría con Daniel, sí se llevaría a Roberta, algo que había postergado un par de días, y que de repente Daniel mágicamente le dijo que ahora permitiría que ella rehaga su vida. Incluso Florencia le escribió por el chat de Instagram, que normalmente utilizaba solo para compartir publicaciones, y le dijo: Daniel es tremendo ciclotímico. Pero ahora parece que todo se tranquilizó. Justamente Morán le había estado hablando nuevamente del ultimátum a Ernesto y le recordó que Ernesto tenía hasta el 5 de mayo para tomar una decisión. Y Florencia retrucó diciendo que ella le había puesto un ultimátum a Daniel, que le dijo que no lo quería más en su vida, que nunca volverían a ser novios, que él había aniquilado todo sentimiento que ella tenía en su corazón por él, que se había sentido despreciada y que no pensaba volver atrás. Que ella con Morán estaba conforme, se sentía plena, se sentía totalmente respaldada, se sentía segura, se sentía valorada, se sentía atractiva. Incluso recomendó a Daniel visitar al psiquiatra porque según ella estaba perversamente encaprichado y paranoico y que la perseguía, usó estos términos como un asesino serial persigue a su víctima. Le dijo además a Daniel que era un cínico y que mejor no ande siguiendo ni investigando a Morán porque era un tipo importante, que trabajaba con una empresa extranjera. Y entonces cambió de chat, volvió a Telegram y empezó a enviarle más y más mensajes temporales a Morán, que no terminaba de comprender por qué lo estaba mareando tanto, alternando tanto los medios de comunicación para hablar de este tema. Y Morán aprovechó que tenía su segundo teléfono, con el que a veces escuchaba música mientras enviaba instrucciones a su equipo desde el otro, para grabar y fotografiar. Se veía, por ejemplo, que le había realizado 49 llamadas Daniel poco antes de esa supuesta reunión. Y Morán no quiso dejar pasar el episodio del arma. Como tirador deportivo, como tenedor legal de armas desde su juventud, siempre responsable con su uso, Morán detestaba cualquier acto amenazante o peligroso que emplee armas de fuego. Consideraba que los idiotas que realizan ese tipo de movidas arriesgadas eran un peligro no solo para las personas desarmadas, sino también para los tenedores pacíficos y legítimos de armas. Morán le dijo: tienes que hablar con tu familia, tienes que hablar con tu padre
adelante. Si él quiere ser amigo de Daniel, que lo sea, pero tienen que saber que él te mostró la foto de un arma y que te amenazó con arruinarte la vida. Ese tipo está loco, ese tipo es un peligro, si es como tú dices, Florencia. Y ella le contestó condescendientemente: sí, corazoncito, ya se los dije, ya hablé con todos, pero estoy exhausta, no quiero tratar más este tema, me hace doler la cabeza. Esa noche se fue con Raquel y Roberta a una discoteca y Morán empezó a entusiasmarse y dijo: bueno, este viaje de Semana Santa que llevábamos semanas planeando, de repente sí que lo vamos a poder hacer. Pero al día siguiente Florencia le dijo que no. Y no solamente eso, no solamente reafirmó el viaje improvisado y supuestamente escapista a Ciudad de la Frontera, el viaje con las amigas, no con Morán, sino que además le dijo que Daniel acababa de comprarle un nuevo lava secarropa y que ella se lo había exigido para su hija. En realidad el lava secarropas era para la hija y para Florencia, el alquiler que pagaba Daniel era para la hija y para Florencia, las cuentas eran las de la hija y las de Florencia. En fin, digamos que en parte Florencia sabía sacar su rédito, ¿no? A Morán le cayó un poquito pesado, pero pensó: bueno, no es mi asunto, yo ya sé qué es lo que voy a hacer si este tipo vuelve a actuar como un demente, y si por el momento no actúa como un demente y Florencia quiere disfrutar de un nuevo lavarropas, que lo haga, es su vida, no es mi tema. Al fin y al cabo, Morán tenía muchísimo trabajo por delante. Esos días comenzó a enviarle mensajes a Juanca diciéndole que estaba un poco angustiado, que Florencia le parecía un poco errática, y que incluso sentía culpa por desconfiar un poco sobre el relato acerca de Daniel. A Morán le costaba creerse que una mujer sea amenazada casi que de muerte por una expareja, que haya dicho que ni siquiera quería dejarle a su hija y que luego reciba un lavarropas y estén como amigos y se vaya a lo más campante a un viaje que supuestamente era de escape en lugar de suspenderlo y retomar los planes originales. Pero bueno, incluso después de recibir el bendito lavarropas que teóricamente le obsequió Daniel, Florencia le envió mensajes a Morán, esta vez por TikTok, indicándole que esta era la personalidad de su ex. Y eran reels donde se hablaba del apego evitativo, del narcisismo, de hombres que no quieren a las mujeres pero tampoco quieren que las mujeres se vayan con otros, que aparecen justo cuando las mujeres se están olvidando de ellos. Y cerraban con una frase premonitoria: los tóxicos nunca te eligen legítimamente, solo quieren asegurarse de que tú los elijas a ellos. Florencia le dio los buenos días y coordinaron su encuentro. Antes del mediodía, el exhausto Morán, que había dormido como mucho 1 hora 45 minutos, se dirigió a la confitería Expreso 94, y Florencia ya lo esperaba allí. Se besaron, y tras desviar un ratito la mirada hacia los árboles del jardín, Flor le soltó como un disparo en el pecho: amor, vos te vestiste elegante porque venís a terminarme, ¿verdad? Viniste perfumadito a decirme que no me amás más. Morán, con la mandíbula desencajada, le explicó que de ninguna manera quería dejarla. Y le repitió que observaba comportamientos contradictorios en los últimos tiempos y estaba dispuesto a dar un paso al costado en caso de que ella, la señorita Medici, se lo pidiera. Le dolería muchísimo, pero bueno, por momentos sentía que ella ya no estaba tan interesada y no quería ser ningún tipo de estorbo en su plan de vida. Florencia le dijo: estás loco, yo te elijo por sobre todas las cosas. De hecho, Daniel, que acuérdense que hace 5 días le había regalado un lavarropas, ya no me está escribiendo ni presionando, pero yo sé que merodea mi apartamento con su camioneta. Hoy lo escuché, sé reconocer perfectamente ese motor, probablemente lo hace todas las noches. Y aún así yo elijo verte, aunque le tengo miedo a mi ex, que es un psicópata, un narcisista, etcétera, etcétera, etcétera. A veces afronto a Daniel y a veces lo niego y trato de no pensar en ello. Y el viaje con mis amigas fue parte de esa negación. Incluso Matías, Daniel me prometió comprarme la casa de mis sueños y que volvamos a vivir juntos, él y yo y nuestra hija. Pero creo que es una artimaña, una treta para boicotear mi relación contigo, y es a vos, Mati, a quien yo te amo. Incluso si fuera cierto lo de la casa, yo no quiero volver con Daniel, que me rechazó una y otra vez. Yo quiero vivir el resto de mi vida con vos.